Miguel Herrera nació en un pequeño pueblo al sur del país, en una casa de adobe con techo de lámina y paredes marcadas por el tiempo. Su infancia fue dura, como la tierra que lo rodeaba. A los 13 años ya trabajaba en el campo junto a su padre, aprendiendo el valor del esfuerzo, el silencio y la palabra empeñada. Cuando estalló la guerra, apenas tenía 19 años. No dudó. Se alistó al ejército con el uniforme demasiado grande y un corazón lleno de miedo y orgullo. Fue enviado primero a Corea, y años más tarde, a Vietnam. Su hoja de servicio se convirtió en una de las más respetadas de su unidad: 2 medallas por valentía, una herida de metralla en la pierna derecha y una mención presidencial por haber salvado a 5 hombres bajo fuego enemigo. Pero Miguel nunca hablaba de eso. Volvió al país después de años, con una pierna que nunca sanó del todo, una espalda rota por la guerra, y el alma llena de recuerdos que prefería no compartir. Se casó con Carmen, su amor de juventud, y juntos criaron a su hija, Lucía. Trabajó como mecánico durante más de 3 décadas, sin buscar reconocimiento, sin pedir favores. Su esposa murió de cáncer años antes, y su hija se había mudado a otra ciudad. Miguel vivía solo en una casita modesta en las afueras, rodeado de herramientas, fotos antiguas y una pequeña bandera doblada que guardaba como un tesoro. Su nieto, Daniel, era su alegría. El muchacho tenía 11 años y una enfermedad cardíaca que requería un tratamiento costoso. Ese era el motivo por el que ese día Miguel se levantó más temprano que de costumbre, se puso su gorra de veterano con las insignias bordadas a mano, sacó del fondo de un cajón sus documentos militares amarillentos y caminó al banco con un propósito claro: cumplir una promesa. Lo llamaron mentiroso. Lo trataron como a un farsante. Todo porque su uniforme era viejo, su andar era lento, y su voz temblaba al pedir lo que le correspondía. Miguel no fue al banco buscando caridad. Fue con documentos, con dignidad, y con una promesa que debía cumplir. Pero cuando el gerente lo humilló frente a todos, nadie lo defendió. Hasta que las puertas del banco se abrieron de golpe, y un general condecorado entró en silencio. Lo que ocurrió después dejó a todos congelados. Y cambió la vida de Miguel, para siempre. Mucho antes de ser llamado farsante, Miguel Ramírez fue muchas cosas. Hijo de campesinos, criado entre los cerros polvorientos del norte, aprendió desde joven que el silencio era más seguro que las palabras y que el honor no se grita, se demuestra. A los 17 años mintió sobre su edad para alistarse. No por gloria, sino porque su madre necesitaba medicinas y su familia comida. Luchó en conflictos que el país entero ha preferido olvidar, en zonas donde el calor te partía los labios y las balas no respetaban ni a los heridos. Fue explorador, instructor, soldado de primera línea. Salvó a sus compañeros arrastrándose bajo fuego enemigo y, cuando muchos huyeron, él se quedó a rescatar cuerpos. Nunca buscó medallas. Pero las tuvo. Las guardó en una caja de madera junto a las cartas de su esposa muerta y las fotos de sus nietos. Tras su retiro, vivió una vida tranquila y sencilla. Leía el periódico cada mañana, alimentaba a los perros callejeros y visitaba a los caídos en el cementerio cada 1 de mes. Su pensión apenas alcanzaba, pero él nunca se quejó. Solo prometió estar ahí si su familia lo necesitaba. Y ese día en el banco, Miguel no fue por él. Fue porque su nieto enfermo necesitaba pagar una operación urgente. Fue a retirar lo poco que había ahorrado durante décadas. Y lo que ocurrió allí, nadie lo esperaba. Miguel entró al banco con paso lento pero firme. La gorra de veterano descansaba sobre su cabeza, un símbolo silencioso de años de sacrificio. En su mano temblorosa llevaba un sobre con documentos amarillentos, pruebas vivas de su historia y de su derecho. Frente a la fila de clientes indiferentes, se acercó al mostrador. «Quisiera retirar dinero, por favor», dijo con voz quedita, casi un susurro. Pero el gerente lo miró con desdén, como si Miguel fuera una sombra molesta en su día. «No podemos dejar que retire dinero sin verificar su identidad», dijo el hombre, mientras sus ojos se clavaban en las medallas bordadas de la gorra. «Veterano, ¿y dónde están sus documentos? Porque aquí no aceptamos cuentos». Miguel mostró entonces su vieja identificación militar, con sello, firma y manchas del tiempo. Pero el gerente negó con la cabeza, susurrando algo al guardia de seguridad. «Esto huele a fraude», murmuró, alto lo suficiente para que todos lo escucharan.
Las miradas se volvieron hacia Miguel, no de respeto, sino de sospecha y juicio. Algunos clientes se apartaron, otros cuchichearon. Una mujer mayor en la fila soltó un suspiro y bajó la vista. Miguel sintió el peso del desprecio como un puñal invisible. «Por favor, solo quiero ayudar a mi nieto», insistió él, la voz quebrándose. Pero no hubo piedad. «Tiene que irse. No toleramos estafadores aquí». El silencio se volvió insoportable, el ambiente cargado de tensión y tristeza. Nadie salió en defensa de aquel hombre mayor, vestido con el peso de una vida que nadie parecía querer reconocer. Y justo cuando todo parecía perdido, las puertas del banco se abrieron de par en par. Las puertas se abrieron con un portazo que rompió el silencio denso como plomo. Todos los presentes levantaron la vista, sorprendidos por la figura que cruzaba el umbral. Uniformado, impecable, con las medallas brillando bajo la luz artificial, entró el mayor general Samuel Ortega. Su mirada no tenía rastro de duda ni indulgencia, era la autoridad encarnada. Se plantó frente a Miguel, ajustó su gorra y con voz firme y clara preguntó: «¿Quién aquí llamó fraude al coronel Miguel Ramírez?». El banco quedó helado. El gerente tartamudeó, buscando palabras, pero no encontró ninguna. Los murmullos se apagaron. Los ojos que antes juzgaban ahora se llenaron de asombro y culpa. El general continuó, explicando con voz solemne que Miguel no solo fue un héroe en el campo de batalla, sino también un pilar en la comunidad, un hombre que escribió las bases que sostienen muchas instituciones actuales. Este hombre vino hoy a cumplir una promesa, no a pedir limosna, finalizó Ortega. Y aquí nadie debería dudar de su honor. Una ola de respeto y silencio reverente inundó la sala. Miguel, con los ojos vidriosos, apenas pudo agradecer. En ese momento, no solo recuperó su dignidad, sino también el reconocimiento que merecía desde hacía tanto. El gerente, aún pálido, retrocedió lentamente, incapaz de sostener la mirada del general. Sin decir una palabra más, dio la orden de procesar el retiro de Miguel con toda la rapidez y respeto que antes le negaron. Mientras el empleado contaba el dinero, la mujer veterana que estaba en la fila se acercó a Miguel y le susurró con voz quebrada: «Nunca debiste haber estado solo en esto». Miguel la miró, una mezcla de gratitud y tristeza en sus ojos cansados. Finalmente, tomó el dinero, no por él, sino por la promesa hecha a su nieto, por la esperanza de un futuro mejor. Al salir del banco, el general Ortega se puso a su lado, y con una sonrisa cálida le dijo: «A veces, los verdaderos héroes no llevan capa, sino historia». Esa tarde, mientras Miguel regresaba a su casa, no llevaba solo el dinero, llevaba consigo el peso aliviado de la dignidad recuperada. Su paso, aunque cansado, era firme, porque sabía que había puesto un punto final a la injusticia que había vivido. En la mesa de su modesta sala, el retrato enmarcado de su juventud en uniforme parecía sonreírle, como si finalmente lo reconocieran por lo que siempre fue, un verdadero patriota. Su nieto, esperándolo con los brazos abiertos, recibió más que ayuda económica. Recibió el legado de un hombre que, pese a las adversidades y al olvido, nunca perdió su honor ni su voluntad de luchar. La historia de Miguel se convirtió en un eco, un llamado a respetar y honrar a todos aquellos que han servido, no solo con palabras, sino con hechos. Porque la verdadera valentía no está en ser reconocido, sino en mantenerse fiel a uno mismo frente a la adversidad. Y así, bajo el sol que comenzaba a caer, Miguel y su familia cerraron un capítulo doloroso, abriendo otro lleno de esperanza y justicia. Miguel es solo uno entre miles de veteranos que han dado todo por su país y que aún hoy enfrentan el olvido, la desconfianza y la indiferencia. Cada vez que alguien juzga sin conocer, cada vez que se ignora una medalla o un documento, se le está negando a un hombre o mujer el respeto que merecen. Por eso, al compartir esta historia, queremos honrar a todos esos héroes anónimos. A los que vuelven a casa con cicatrices invisibles y a los que luchan por ser escuchados. Si alguna vez dudas de alguien que ha servido, recuerda a Miguel. Recuerda la dignidad, el sacrificio y el coraje que llevan consigo, mucho más allá de cualquier uniforme. Miguel aún no entendía bien qué acababa de pasar. El silencio sepulcral del banco seguía latiendo en sus oídos, como si el mundo se hubiera detenido. El mayor general Salinas no dijo más. Su saludo, firme, inquebrantable, lo había dicho todo.
Pero lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. El gerente, ahora con el rostro pálido como el mármol, intentó recomponerse. Murmuró una disculpa confusa, sin convicción. Algunos empleados se alejaron disimuladamente, avergonzados. Una mujer joven del fondo, la misma que momentos antes lo había observado con recelo, ahora tenía los ojos humedecidos. El general rompió el silencio. Este hombre, dijo, señalando a Miguel, no solo luchó por su país. Fundó el primer destacamento de reconstrucción civil en la frontera norte. Cuando yo era teniente, él fue quien me enseñó que liderar no es gritar órdenes, sino cuidar a los tuyos. Sin él, muchos no estaríamos aquí. Miguel bajó la mirada. No por vergüenza, sino por una humildad demasiado profunda para el momento. ¿Por qué no dijo nada? Susurró la mujer veterana, acercándose. Porque no vine por reconocimiento, respondió Miguel, apenas audible. Solo quería sacar lo justo para ayudar a mi nieto. Salinas se volvió al gerente, con la voz afilada como una bayoneta. Tenga por seguro que el director general de esta entidad recibirá una carta formal. Y no solo por el trato que recibió el coronel King, el señor Miguel Ramírez, sino porque en su banco, la ignorancia le ganó a la decencia. Hoy. Un murmullo recorrió la sala. Algunos clientes grababan discretamente con sus teléfonos. Otros se acercaban a Miguel, dándole palmaditas, tímidas disculpas. El ambiente, antes frío y despectivo, se tornaba denso con un remordimiento colectivo. ¿Cómo está su nieto?, preguntó la mujer veterana, tocando suavemente su brazo. Tiene leucemia, respondió Miguel. Está en tratamiento. Su madre no da abasto, y lo poco que tengo, es para él. Entonces no tiene por qué estar solo en esto, respondió ella con firmeza. Hay más como nosotros. Y si el país le dio la espalda, nosotros no lo haremos. El general asintió. Sacó una libreta pequeña de su bolsillo y escribió algo. Luego, entregó un sobresellado al gerente. Procesen su retiro de inmediato. Y abran una cuenta a nombre de su nieto. Yo cubriré lo que falte. Asegúrense de que tenga acceso a ese dinero sin que vuelva a pasar por esto. Miguel quiso protestar, pero Salinas le puso la mano en el hombro. No es caridad. Es deuda. Y muchos la tenemos contigo. El viejo veterano sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no era invisible. No era un fantasma del pasado. Era, de nuevo, un hombre digno. Pero justo cuando parecía que todo quedaría atrás, un hombre corpulento, de traje oscuro, apareció en la entrada. Su expresión no era la de alguien que venía a disculparse. Se acercó con paso seguro, ignorando a todos. Señor Ramírez, dijo con una sonrisa calculada. Lamento mucho lo ocurrido, pero necesitamos hablar de otro asunto. Algo, relacionado con su antigua unidad. El general frunció el ceño. ¿Y usted quién es? Agente Duarte. Inteligencia militar. El ambiente volvió a tensarse. Hay un informe clasificado en el que el nombre de Miguel Ramírez aparece más veces de lo que debería, dijo Duarte, mostrando una carpeta gruesa. Salinas lo miró fijamente. ¿A qué viene esto, Duarte? A decirlo claro, señor, respondió Duarte, ahora con voz más baja. Hay alguien buscando a Miguel. Y no con buenas intenciones. El banco volvió a sumirse en un silencio absoluto. Miguel no parpadeó. Solo suspiró, con la resignación de quien ha cargado secretos demasiado tiempo. Sabía que esto llegaría, murmuró. Y entonces, se giró hacia Salinas. ¿Recuerdas Operación Eclipse? Salinas se quedó helado. Sí, lo recordaba. La mención de Operación Eclipse dejó un aire pesado en la habitación, como si un fantasma hubiera cruzado el umbral del banco. Salinas retrocedió apenas un paso, sus ojos fijos en Miguel, quien permanecía erguido pero con la mirada cargada de cansancio. No pensé que alguien recordara eso, musitó Miguel, como hablando para sí mismo. Pero hay cosas que no se pueden enterrar tan fácil. El agente Duarte abrió la carpeta lentamente y sacó una serie de fotos y documentos. En las imágenes, Miguel aparecía junto a varios hombres en uniformes desgastados, rostros duros marcados por la guerra, y mapas cubiertos de anotaciones. Hace años,
durante aquella misión encubierta en territorio enemigo, desaparecieron varios oficiales y con ellos, información crucial sobre movimientos ilegales que involucraban a personas muy poderosas, dijo Duarte. Esa información sigue siendo un riesgo para algunos. El general Salinas frunció el ceño, y luego se volvió hacia Miguel. ¿Estás diciendo que alguien te está cazando porque sabes demasiado? Miguel asintió lentamente. No solo eso, dijo con voz firme. Mi retiro, mis papeles, todo fue bloqueado. Este banco, que alguna vez me apoyó, ahora es solo otra pieza en ese juego. Por eso vine hoy, para asegurarme de que mi nieto no quedara en la nada cuando yo no estuviera. La mujer veterana que lo había defendido antes dio un paso adelante. Esto no es solo un malentendido. Es una conspiración para silenciarte. Y yo no pienso dejar que eso pase, añadió el general. Miguel, no estás solo en esto. Vamos a sacar la verdad a la luz. De repente, se escuchó un sonido metálico al otro lado del banco. Un empleado había dejado caer las llaves de la caja fuerte. Todos giraron la mirada hacia la puerta que protegía los documentos confidenciales del banco. Quizás lo que buscas está justo ahí, dijo Duarte con una sonrisa fría. Solo hace falta la voluntad para abrirla. Miguel sintió que el peso de toda una vida de secretos y sacrificios estaba a punto de estallar. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero esta vez no sería solo por él. Era por el futuro de su familia y por justicia. Mientras tanto, fuera del banco, alguien observaba desde la sombra. Un hombre con mirada fría y calculadora, con un teléfono en la mano, hablando con voz baja. El coronel Ramírez ha reaparecido. Prepárense. Esto apenas comienza. El reloj marcaba el inicio de un juego peligroso donde pasado y presente se entrelazaban en una lucha por la verdad. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza mientras observaba al hombre en la sombra a través de la ventana del banco. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo conspirara en su contra. Sabía que no podía quedarse quieto. No esta vez. El general Salinas se acercó y, con voz baja, le dijo: «Tenemos que movernos rápido. Esta ciudad no es segura para ti, ni para los tuyos». Miguel asintió, recogió su gorra de veterano y tomó un respiro profundo. Aquel día, su rutina normal había explotado en un torbellino de acusaciones, secretos y peligros que no había previsto. Primero, debo asegurarme de que mi nieto tenga lo que necesita, dijo con determinación. Después, encontraremos la manera de limpiar mi nombre. La mujer veterana, llamada Clara, se acercó con una sonrisa tranquilizadora. Conozco a gente que puede ayudarte, aseguró. No estás solo en esto, Miguel. Mientras salían del banco, una sombra lo siguió sin que ellos lo notaran. Era el hombre de la llamada, el rostro inexpresivo, los ojos afilados como cuchillas. Sabía que este juego apenas comenzaba, y que Miguel no se lo pondría fácil. Al caer la noche, Miguel llegó a la modesta casa donde vivía con su nieto, un joven llamado Luis. Al abrir la puerta, vio la sonrisa ingenua del muchacho y sintió que, a pesar de todo, había una luz que valía la pena proteger. «Abuelo, ¿qué pasó en el banco?», preguntó Luis con voz temblorosa. Miguel lo miró con ternura, colocó una mano sobre su hombro y le respondió: «No te preocupes, hijo. Todo estará bien. Solo necesito un poco de tiempo para arreglar las cosas». Pero en la oscuridad, afuera, las piezas de un juego mucho más grande comenzaban a moverse. Al día siguiente, Miguel se reunió con Clara en un café discreto al borde de la ciudad. Ella llevaba consigo un sobre grueso, lleno de documentos y fotos que podrían cambiar el rumbo de la batalla que estaban por enfrentar. «Esto es todo lo que pude conseguir», dijo Clara mientras le pasaba el sobre. «No solo tú fuiste desacreditado en el banco. Hay una red intentando borrar a todos los veteranos que puedan complicar sus planes». Miguel abrió el sobre y examinó cada hoja con cuidado: cartas, registros militares, hasta testimonios de compañeros desaparecidos. Su historia, la verdad de su vida y servicio, estaba en riesgo de ser enterrada para siempre. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó Miguel con voz firme. «No solo el banco», respondió Clara. «El alcalde, algunos políticos locales y un grupo de empresarios que quieren apropiarse de terrenos donde viven veteranos y familias como la tuya. Y tú,
Miguel, eres una amenaza para ellos. El peso de la situación cayó sobre sus hombros, pero también un fuego nuevo comenzó a arder dentro de él. No era solo una cuestión personal, era una lucha por justicia y dignidad para todos los olvidados. Entonces no puedo esperar, dijo Miguel. Debemos actuar antes de que cierren todas las puertas. Clara asintió y sacó su teléfono. Ya hablé con un periodista amigo. Si logramos reunir pruebas sólidas, podemos hacer que todo esto salga a la luz. Pero necesito que confíes en mí. Miguel respiró hondo, con la gorra de veterano en la mano, recordando todos los sacrificios, todas las noches en vela, todas las promesas hechas y por cumplir. Confío en ti, respondió. Pero necesitamos aliados, gente que no tenga miedo de enfrentarse a esta corrupción. En ese momento, la puerta del café se abrió y una figura entró con paso decidido. Era Marcos, un viejo amigo de la época del ejército, ahora investigador privado, conocido por su determinación y discreción. ¿Miguel? Saludó Marcos con una sonrisa cansada. Me enteré de lo que pasó en el banco. Estoy aquí para ayudar. Los tres se miraron, conscientes de que acababan de dar el primer paso en una batalla mucho más grande de lo que imaginaron. Entonces, dijo Miguel, empecemos a desenterrar la verdad. Mientras tanto, en la oficina del banco, el gerente observaba con nerviosismo un mensaje en su teléfono. El general Salinas ya está en la ciudad. Esto se complicará. La guerra apenas comenzaba. Después de semanas de investigación, reuniones clandestinas y enfrentamientos legales, la verdad comenzó a abrirse paso como un rayo de luz en la oscuridad. Miguel, Clara y Marcos lograron recopilar pruebas irrefutables que demostraban la corrupción en el banco, la complicidad del alcalde y los intereses ocultos que buscaban silenciar a los veteranos. El periodista amigo de Clara publicó una serie de reportajes que causaron conmoción en toda la ciudad. La historia del veterano falso humillado en el banco se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad. La gente empezó a salir a las calles, apoyando a Miguel y exigiendo justicia para todos aquellos a quienes se les había negado respeto y derechos. En medio de esta ola de apoyo, apareció el general Salinas, una figura respetada y admirada, quien se encargó de validar públicamente la carrera y el honor de Miguel. En una emotiva conferencia de prensa, Salinas sostuvo la medalla de Miguel y habló con voz firme. Este hombre no solo fue un soldado ejemplar, sino un pilar fundamental en la historia de nuestra nación. Su valentía y sacrificio merecen nuestro respeto eterno. El banco se vio obligado a pedir disculpas públicas, el gerente fue removido y se inició una investigación formal contra las autoridades corruptas. Las tierras amenazadas quedaron protegidas bajo leyes especiales para veteranos y familias vulnerables. Pero más allá de la justicia, Miguel recibió algo que el dinero nunca podría comprar, el reconocimiento genuino de una comunidad que antes lo había olvidado. En un emotivo acto en la plaza central, rodeado de vecinos, antiguos compañeros de armas y su familia, Miguel fue honrado con una medalla de valor civil, entregada por el mismo general Salinas. Clara y Marcos estuvieron a su lado, orgullosos y felices. Y lo que comenzó como un simple trámite en un banco, terminó siendo el renacer de un hombre y la esperanza para muchos. En ese momento, Miguel, con la gorra de veterano firmemente colocada, se dirigió al público. Nunca perdí la fe, aunque me hayan llamado mentiroso y me hayan humillado. Hoy, gracias a todos ustedes, siento que no solo he recuperado mi dignidad, sino que juntos hemos demostrado que la verdad y la justicia siempre prevalecerán. Su nieto, quien había estado en silencio durante toda la lucha, se acercó y abrazó a Miguel con lágrimas en los ojos. «Abuelo, siempre supe que eras un héroe», susurró. Miguel sonrió con esa mezcla de orgullo y humildad que solo un hombre que ha vivido mucho puede tener. La ciudad cambió. La comunidad se unió para proteger a sus veteranos, y Miguel encontró no solo justicia, sino paz. La humillación quedó atrás, enterrada bajo el respeto y el amor que ahora lo rodeaban. Y en las noches tranquilas, cuando se quitaba la gorra y se sentaba en su porche, Miguel sabía que, aunque la vida le había dado momentos difíciles, su historia sería un faro para quienes jamás deben ser olvidados. Porque en el fondo, lo que verdaderamente importa no es solo luchar, sino hacerlo con el corazón y la esperanza intactos. Mientras la plaza se vaciaba lentamente y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Miguel permanecía allí,
observando con una mezcla de serenidad y gratitud lo que había logrado. No era solo una victoria personal, sino un triunfo para todos los que alguna vez se sintieron invisibles, para aquellos que cargaron con heridas invisibles, y para quienes lucharon sin pedir nada a cambio. El respeto recuperado no se medía en medallas ni en actos oficiales, sino en las miradas de reconocimiento de sus vecinos, en el abrazo sincero de su nieto y en la promesa silenciosa de una comunidad que ahora entendía que cada historia, por dura que sea, merece ser escuchada. Miguel sabía que la batalla contra la injusticia no terminaba allí. Había cicatrices profundas en la sociedad, prejuicios arraigados y personas que todavía luchaban por su dignidad. Pero también sabía que esa noche, y todas las que seguirían, su voz, una voz que alguna vez fue ignorada, resonaría con más fuerza, inspirando a otros a no rendirse nunca. Cerró los ojos por un momento, dejando que el viento nocturno acariciara su rostro arrugado, y recordó a sus compañeros caídos, a aquellos que no habían podido contar su historia. Esta victoria era para ellos también, para que sus sacrificios no se perdieran en el olvido. Y en ese instante, Miguel comprendió algo fundamental: la verdadera fortaleza no está en la fuerza física ni en los títulos, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, en la valentía para enfrentar la verdad y en la humildad para pedir ayuda cuando se necesita. Con una sonrisa tranquila, se levantó y caminó hacia su casa, sabiendo que la vida le ofrecía un nuevo capítulo. Uno en el que no estaría solo, porque ahora tenía a su familia, a su comunidad y a la certeza de que el respeto y la justicia podían prevalecer, incluso en los momentos más oscuros. Miguel encendió una lámpara en su sala, puso sobre la mesa la vieja gorra de veterano y se sentó junto a su nieto. Le contó historias de valor, de amistad y de esperanza, y le transmitió el legado más importante: que ser un héroe no siempre significa pelear en una guerra, sino nunca dejar de luchar por lo que es justo. Porque al final, lo que realmente cuenta no son los errores que otros cometen contra nosotros, sino cómo elegimos responder y que dejamos como legado para quienes vienen detrás. Y así, bajo la luz tenue de aquella noche, Miguel supo que su historia no solo había cambiado su destino, sino que también había encendido una chispa que podría iluminar el camino para muchas generaciones más.